Hoy vamos a hablar de un tema que esta semana tuve algunas conversaciones profundas con el Señor, porque anoche se celebró en muchos países del mundo lo que todos conocemos como la fiesta de los muertos, el Halloween. Y la verdad les cuento que iba a compartir sobre Halloween, pero había escrito un texto incluso y buscado por internet y tengo un montón de páginas de Word y eso, y digo, y sentía en mi corazón que no era lo que el Señor quería, así que di una vuelta, un giro en oración y me di cuenta que sí tenía que ver con eso, pero no, a la vez. Y me empecé a preguntar, ¿por qué sí y por qué no de Halloween? ¿Por qué sí y por qué no de otras fiestas paganas? Y el Señor me llevaba a otras reflexiones que para mí entender eran más intensas y más profundas. Y no solamente el sí y no solamente el no, no solamente la determinación, sino que el Señor me estaba llevando a un entendimiento más profundo de la vida de Cristo y de poner en práctica esa vida en nosotros. Y entonces la conclusión fue que empecé a estudiar y a conocer mucho más, y de lo que hoy vamos a hablar va a ser de la religión como cristianismo. Y por eso el nombre de este compartir es Más cristiano que Cristo, como si fuera más papista que el Papa. Yo me di cuenta que en las respuestas a mis preguntas a ¿por qué Halloween no?, me di cuenta que esas respuestas eran todas desde el tono religioso. No, porque en la Biblia, no, porque abrí puertas, no. Pero cuando me iba el Señor me decía, pero vos estás entendiendo lo que decís. O sea, vos te das cuenta por qué yo no quiero verdaderamente, o es no porque lo hice. Y me di cuenta, y hoy lo que quiero que compartamos juntos, es que el Señor me abrió la mente, digamos, en un montón de cuestiones donde uno sigue decidiendo de forma religiosa, obedeciendo, pero la obediencia sin amor es religión. La obediencia sin entendimiento es religión. Y hoy lo que vamos a ver, y lo que les quiero que veamos juntos en la palabra, es que la religión es totalmente lo opuesto a Cristo. Si hubiese sido mancomunado, si hubiese sido lo mismo de Cristo, Cristo la hubiese instaurado. Los cristianos, nos decimos cristianos, pero a veces somos más cristianos que el propio Cristo. Los cristianos debemos seguir la naturaleza de Cristo. Los cristianos debemos seguir los preceptos de Cristo. Y muchas de las respuestas, me encontré con esto, que muchas de las respuestas que nosotros damos vienen más del cristianismo como religión, del cristianismo como Cristo. Vienen más de la religión que de la persona de Cristo que habita en nosotros. Porque Cristo en la palabra vemos que nunca respondió sí, respondió no. Voy me pregunta del Halloween, viene mi niño, mi hijo el más grandecito, que ve los dibujitos, está plagado. Este mes, octubre, estuvo plagado en los dibujitos de esqueletos, muertos y vaya todo lo que ya se sabe. Y entonces, no, yo le digo que no. Pero a ustedes también tal vez le diría que no. Pero nos podemos dar una conversación como mucho más profunda del no. Y el término más papita que el Papa es una expresión que se usa en castellano para referirse a quien manifiesta más interés o preocupación por un asunto que la persona directamente interesada o afectada, pretendiendo a veces ser más dogmático o rígido que el entendido en la materia. Yo no sé si Cristo está tan preocupado porque nosotros nos vistamos con un esqueleto, que no tanto sí está preocupado por el esqueleto que hay en tu corazón y en mi corazón, con el muerto que hay en el espíritu. Yo creo que a eso apunta Cristo. La vestimenta es una decoración de lo que hay en tu corazón. La vestimenta es algo que es por fuera. De lo que realmente Cristo le interesa es el corazón y dónde está el corazón. Acá no vamos a discutir si es sí o no, porque la respuesta es clarísima. Pero lo que quiero que analicemos juntos es por qué no. ¿Por qué somos a veces más cristianos que Cristo? Déjenme que vayan acá.
analicemos los principios de vida y de muerte que se ministran hoy en día en la religión. ¿Cuántos principios de muerte que hay? Más que de vida, cuando decimos un no rotundo, cuando no hay entendimiento y cuando no hay amor. Se ministra más muerte que vida. Muerte me refiero a muerte espiritual. Tal vez con un no como cachetada, estamos haciendo morir una relación o la conexión con Dios de otra persona, o con una obediencia sin el amor correspondiente a Cristo, es muerte, no tiene vida. La vida sin Cristo no existe, la vida espiritual sin Cristo. Todos sabemos que Él murió y resucitó porque nosotros tengamos hoy esa vida. No existe vida sin Cristo, la persona de Cristo dentro del Espíritu ministrando vida. Tanto la muerte como la religión son contrarias a Cristo, eso es una novedad. Pero todas las respuestas que yo encontraba a esta festividad pagana, yo las encontraba desde la muerte o desde la religión. Y después empecé a estudiar y encontré respuestas de Cristo que me llevaban a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Me llevaban a propuestas superadoras, me llevaban a más allá. Yo creo que Cristo en la palabra todo el tiempo buscaba el más allá de la persona. No le interesaba tanto lo que veía, sino lo que estaba dentro de esa persona. Por eso hacía fiestas con los paganos, los republicanos, con los pecadores, porque él sabía que estaba trabajando en el interior de ese, y no le importaban los contextos, porque si no se hubiese juntado constantemente con los religiosos, los sacerdotes, y a ellos los esquivaba y les respondía, como ya sabemos. Discutir si las cosas están bien o están mal son contrarias a Cristo. Nos estamos perdiendo el verdadero debate, que es cómo edificamos a Cristo en nosotros. Y cuando yo digo que no, ¿cómo edifico a Cristo en la otra persona? Esa es la propuesta superadora, ¿no? No, no debes hacer eso. El Halloween es una excusa y es un tema, pero puede ser otro. Puede ser el divorcio, puede ser... el tema es cómo construimos a Cristo en nosotros y qué vemos de la persona de Cristo en el otro en relación a ese tema. Y si debatimos un poco más profundo, mirando a Cristo, vamos a edificarnos más a nosotros, vamos a edificarnos más a las personas que tenemos al frente. ¿No les pasó muchas veces que las respuestas nuestras, el otro te dice, vos sos porque sos religiosa, si no, nadie te entiende? O si no, vos porque haces eso, pero vos porque sos cristiana. Y debería causarnos algo cuando nos dicen eso, porque quiere decir que el otro no te está entendiendo. Quiere decir que el otro está diciendo, esta es una cerrada, esta no quiere entender nada. Deberíamos tener respuestas desde el espíritu para que no se piense que nosotros somos, no importa lo que piense el resto, importa que nosotros no tengamos las respuestas adecuadas ante ciertos temas. Porque a veces con la misma boca que comemos el pan y el vino, comemos las golosinas de Halloween. Son sacrificios las golosinas de Halloween, tanto que estudié Halloween, pero no vamos a hablar de eso hoy, pero por eso los chicos piden las golosinas, son sacrificios. Pero también con la misma boca que adoramos a Dios, criticamos al hermano que tal vez se vistió de esqueleto, digo para no decir amor. Entonces, con la misma boca, y eso es religiosidad, que con la misma boca vos critiques lo que hace el otro, pero a la vez lo hagas o adores a Dios, eso a Dios no le agrada. Dios está más viendo qué pasa en tu boca que qué pasa con tu disfraz. Y acá no crean que estoy diciendo que todos nos disfracemos, por el contrario. Vamos a pasar a la próxima. Vamos a ver qué es la religión, ¿no? La religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecía o organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Fíjense qué diferente que es el concepto de religión a la vida de Cristo nos viene a presentar. Lejísimo está el concepto de religión. Vamos a ver un poco, estuve estudiando los números, lo que dice la ciencia, los estudios sobre el cristianismo hoy en América y en el mundo. Un estudio realizado por una empresa encontró que solo 1/3 de los estadounidenses que asisten regularmente a una iglesia dicen que leen la Biblia todos los días. Solo 1/3, quiero decir el 30%. El resto de los cristianos que asisten a la iglesia no leen nunca la Biblia. Un 27%
la leen a veces, y el resto no la lee nunca, y se llaman cristianos. Y no conocen la verdad, sino que alguien se la ministra. Alguien de afuera viene y te habla de Dios, pero vos no lo estás experimentando ni lo estás viviendo. Otro estudio dice que los países más pobres son los más religiosos y en los más ricos hay menos creyentes. Esto denota que la religión, o en realidad el cristianismo, que el cristianismo en los lugares pobres se da por la necesidad. Denota que las personas que se acercan, y el estudio lo revelaba mucho más, no en profundidad, que las personas se acercan por una necesidad personal y no para conocer a Cristo. Que el cristianismo suma adeptos por una necesidad, un milagro, una enfermedad, un mal económico, cualquier situación, menos la persona de Cristo. Y también este estudio decía que cuando esa situación es resuelta o no en un lapso de tiempo, esa persona, como no conoció a Cristo, no conoció la verdad, se va. Eso es el cristianismo que tenemos hoy. Y lo que hoy vamos a estudiar vamos a ver muy poquito, porque todos lo conocemos, del cristianismo, de la religión, judía, que caminó Jesús, ¿no? En los tiempos de Jesús. Pero vamos a ver un poquito más en profundidad del cristianismo que presenta Apocalipsis, que es el cristianismo hoy, que es el cristianismo que, como religión, que cualquiera de nosotros puede estar predicando, o cualquiera de nosotros puede estar practicando, y eso sería lo peor. Y esa es la idea de la reunión de hoy, que veamos las costumbres religiosas que tienen los propios cristianos que dicen creer en Cristo y manifestar a Cristo con la religión, siendo que la religión es opuesta totalmente a Cristo. Todo lo relacionado con Cristo sucedió fuera de la religión. Ahora vamos a ver, pero la vida en sí de Cristo acá en la tierra sucedió por fuera, totalmente de los fariseos, de la religión, del templo. Vamos a ver por qué. En Mateo, si lo leemos, Mateo tiene mucha riqueza conceptual y dogmática. Si lo vemos a Mateo desde esta visión, vamos a ver que los primeros libros de Mateo hasta el 7-8 habla de esto, habla de cómo Cristo estaba por fuera de la religión. Fíjense estos ejemplos. Cristo nació fuera de la religión. No era un hijo de sacerdotes, no nació en el templo ni cerca del templo, no era de la familia que estaba en la cúpula, ¿no? Dios envió al ángel Gabriel a una familia sacerdotal, no lo envió a una familia sacerdotal, lo envió a una familia humilde, algunos estudios dicen que no eran tan humildes, pero igual lo mandó a una familia humilde de corazón, a una familia sacerdotal pero de corazón, en el sentido de corazón. Por eso que Cristo no nació, es contrario a la religión y su recorrido en la tierra fue contraria, por estas 4 razones. No nació en la religión, podría haberlo, fíjense, imagínense, el Hijo de Dios podría tranquilamente, hasta su nacimiento podría haber sido hoy día televisado incluso, digo, en esa época que todos estén afuera del templo, ovacionando, que nazca el Señor, que nazca el Mesías. Cristo nació casi en secreto, por las cuestiones espirituales que sucedían. El 2, a Cristo se lo encuentra por fuera de la religión en su recorrido. Lo que le decía del nacimiento está en Mateo 1, después vemos en Mateo 2. El capítulo 2 de Mateo prosigue relatando dónde la gente lo encontró a Cristo. ¿A dónde lo encontraba a Cristo? Primero que Cristo fue a ellos, no se lo presentaba, no venía otra persona y decirle, mirá, yo te voy a presentar. No, Cristo iba a las personas. ¿Y dónde lo encontraban? En el mar, en el monte, en cualquier lado de la naturaleza, menos en el templo. Muy pocas veces se lo encontró en el templo, que hay relatos bíblicos, por supuesto. Pero la gente lo encontraba fuera de Jerusalén incluso. Lo encontraba en Galilea. Cristo es presentado fuera de la religión. Tercer punto. Cuando se presenta a Cristo, se acuerda que Juan el Bautista lo presenta. Juan sí venía de una familia sacerdotal. Pero ¿cómo vivió Juan? Se vestía con piel de animal que era maldita incluso. En Éxodo dice que el animal, que ahora les digo con qué piel de animal, que no me acuerdo, camello. El camello en Levítico era maldito. Así se vestía Juan. Por más que Juan el Bautista era de una familia sacerdotal que
sus padres, él vivió en el desierto, comía casi haciendo ayuno, y también comía comida que para el Antiguo Testamento era maldición. Fíjense. Y ahora nosotros, con muchas actitudes, nos paramos a decir esto es bendición, esto es maldición. Cuando en definitiva, fíjense lo que rodeaban a Jesús, quiénes eran. Entonces Cristo fue presentado, ¿se acuerdan? En el mar, en el bautismo. ¿Dónde se fue presentado? ¿En el templo? ¿Delante de un montón de personas? ¿Adelante de un montón de aplausos? No, eran unos pocos. Y Juan el Bautista, el loquito que del desierto, el loquito que estaba solo. Y los fariseos decían que estaban endemoniados. Juan, supuestamente el endemoniado, vino a presentar al más grande de la humanidad y de todas las humanidades, de la eternidad. El loquito que estaba viviendo solo en el desierto que se vestía con piel de camello. Ahí lo tenés. Cuarto, a Cristo se le sigue fuera de la religión. No se lo sigue a Cristo. Esto lo revela Mateo 4. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Eran los galileos, los primeros que eligió Jesús eran los galileos. En Mateo 4:15 dice que Galilea era de los gentiles. Entonces los que seguían a Jesús también eran de su pueblo, pero después los otros, que fuimos todos nosotros, incluso sus propios apóstoles, venían de una tierra como si fuera maldecida, como si fuera maldita. Ahí fue Jesús a buscar a sus hermanos que lo iban a acompañar en su ministerio y que iban a ser los apóstoles de la iglesia. Fíjense que contrario a esto, a todo lo que incluso nosotros vemos a veces como que está bien o está mal. Algunos de ellos los conocemos, que eran pescadores, eran personas que incluso no eran eruditas, que no tenían muchos títulos, y a veces, lamentablemente, nosotros nos condicionamos en apariencia, en elegir a personas o pensar en personas por los títulos o por la apariencia. Y fíjense la vida que llevó Cristo. Entonces Cristo es lo opuesto a la religión por estos motivos y muchos más, pero esto es un recorte que hice de Mateo. Los discípulos de Juan en un momento cayeron en la religión. Fíjense con qué. Y esto no es, mi intención no es relatar la historia de la religión, sino que comparemos, que el Espíritu nos muestre en cuanto nosotros todavía estamos siendo incluso contaminados por las estructuras de la religiosidad que cargamos. Algunos todos vinimos de una religión, X, catolicismo, evangelismo, un montón. O pocas, pero bien marcadas, que nos condicionan la forma de vivir, de pensar, de hablar. Y cuando conocemos a Cristo, uno quiere transformar, pero a veces cambia las estructuras. Ya sabe que el cura no es, ya sabe esto, ya sabe que se puede casar, pero a veces hay sutilezas de la religión que todavía nos quedan. Y sutilezas no solo de religión con la que nosotros venimos, que puede ser catolicismo en la mayoría de los casos, sino de la religión cristiana misma, que es opuesta a lo que Cristo quiere para nosotros. En Mateo 9:14, ahí vemos cómo los propios discípulos de Juan el Bautista, que estaban en el desierto, que recién les contaba, ellos cayeron en la religiosidad. En Lucas dice que fueron a hablar con Jesús acompañados de los discípulos de los fariseos, una mezcla horrorosa, digamos. Y le preguntan por qué ellos estaban ayunando y Jesús se la pasaba de fiesta en fiesta, o Jesús iba a la fiesta con los paganos, los republicanos, los pecadores, y comían. ¿Y por qué sus discípulos podían comer y ellos estaban en ayuno? Fíjense qué pregunta que muchas veces hasta nosotros nos hacemos. Yo que estoy haciendo todo esto y vos bendecías, o sea, comparamos. Y ellos querían el mismo sacrificio, la misma forma para obtener los mismos resultados. Esto está en Mateo 9, 14 y 15. Dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros los fariseos ayunamos, pero no es así, no así tus discípulos? Jesús le contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Fíjense qué respuesta. ¿Les abrió la cabeza o se la cerró? Pero o entendieron o no entendieron nada, pero nosotros sí podemos entender muchísimo esto. Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido, y ahí empieza a dar algunas características que puede ser en otro compartir del vestido, del vino, del por qué era importante el novio. Fíjense cómo Cristo se presenta como el novio
Y ellos venían con una estructura religiosa, de orden, ¿no? De jerarquía. Y mirá nosotros lo que hacemos y vos lo que estás haciendo. Y él se presenta como el novio, como el amado, como el que está cerca, el que está con la novia, el que la ama, el que la abraza y todo lo que podemos pensar de un novio. Fíjense qué íntimo cómo se presenta él y qué fuerte cómo venían ellos a confrontarlo a él. Después vemos en la palabra que para Cristo somos tanto la novia, que es la iglesia, también somos los compañeros del novio, dice más adelante, somos los invitados a la boda, somos las vírgenes y por último también somos la novia, como decía en realidad al principio. Fíjense cómo Cristo se presenta, soy tu novio, le dice la iglesia, soy el que te cuida, soy el que vela por vos, soy el que sustenta tus pasos como todo novio, soy el que te escucha, el que responde. Y les dice, con el novio no van a estar mucho tiempo. Cuando el novio se vaya hasta que lo esperen, ahí sí ayuden. Ahora disfrútenlo. Y estas 4 características es cómo podemos disfrutar a Cristo. Como amigos del novio, de la manera que vos quieras, como disfrutarlo. Disfrutá a Cristo. Si vamos a ayunar, que sea en respuesta del disfrute de Cristo. No sea que alguien te diga que lo tengas que hacer o lo que no tengas que hacer, porque eso es religión. Las normas y las reglas de la religión que hoy incluso nos imponemos nosotros son muy duras, son muy pesadas de llevar. ¿Y qué dijo Cristo? Mi yugo es fácil, es ligero. Pero nosotros, nuestra propia estructura, nos ponemos formas de amar a Cristo muy pesadas. Tengo que orar, tengo que leer, tengo que hacer esto, tengo que responder esto, tengo. Y nos cargamos pesos en nuestro corazón que no podemos llevar, ni siquiera. Y no son pesos de Él, porque su yugo es fácil, su yugo es liviano. Son cargas que nosotros nos ponemos nosotros mismos. El deber ser, ¿por qué? Porque se hace así, porque el resto lo hace así, porque veo los resultados. Pura religión. Cuando Juan el Bautista no comía ni bebía, le decían que tenía un demonio. Ahora, cuando vino Jesús y se juntaba con el resto a comer, también le decían que tenía un demonio. Eso hace la religión. Está en contra de Cristo en todas sus formas, no importando la manera. ¿Quién nos puede decir a nosotros que comamos o que no comamos? Fíjense, si tenemos sed, tomás agua. Así es simple. Si tenés hambre, comés. No tengo hambre, no como. Ayuno o no ayuno, según la sed espiritual que vos tengas. Según la revelación de Cristo que tenga, es así de sencillo. Es así de natural en la vida espiritual. Tenés hambre, tu cuerpo te pide comer. ¿No tienen muchísimas veces esa necesidad de adorar, de estar mucho tiempo en su presencia? Bueno, esa es una necesidad del espíritu, genuina. Si yo les digo esta noche, bueno, vamos a estar 3 horas adorando, seguramente los resultados van a ser hermosos, pero no tanto como cuando tu espíritu te pide o necesita a Cristo. Eso es lo verdadero, lo genuino, ese es Cristo. Lo otro es religión, son formas. A mí hoy me parece que tenemos que hacer esto. Sí, puede funcionar, seguramente si ponemos nuestra cabeza en Cristo, nuestra intención en Cristo, si nos centramos en Cristo va a funcionar y Él se va a manifestar. Pero muchas veces son puras intenciones y no está Cristo en ellas. Las normas y las reglas son solo cargas pesadas de llevar. Y Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén trabajados arduamente y estén cargados. Yo los haré descansar. ¿Qué descanso hay en la religión? ¿Qué descanso hay cuando vos sabés que tenés que orar, tenés que hacer esto, No hay descanso en eso. En la religión, en las normas impuestas por alguien, no hay descanso. Hay yugo pesado. No hay más reglamentos con Cristo. Todo es Cristo, quien es incompatible con la religión. Jesús dijo, mi yugo es fácil. En el original griego, el significado de la palabra fácil es agradable o es suave. Fíjense, mi yugo es suave. Todo lo que vos tenés que hacer por mí, o todo lo que vos quieras hacer por mí, te va a ser suave y agradable. Si te es pesado, si estás esforzando por demás, si no te dan malas ganas ni las pilas, es porque es tu carne y es tu religión la que te dice que vos debés ser. Nosotros, que tal vez Robert los viernes, Javi los domingos, los miércoles, Ernest, bueno, los que compartimos, que somos varios. Si a nosotros en algún momento ya se nos es como muy pesado, ya no sé qué más compartir, corramos no.
porque tal vez estamos respondiendo a la religión y al deber ser de la iglesia, y no al deseo de Cristo de hacerlo. Yo ese parámetro como que lo trato de ponerlo siempre en mi vida, porque a lo mejor tengo otras opciones para hacer, o los domingos X. Hace tiempo que siempre mi parámetro es eso, no, para ver, si esto es un esfuerzo y a vos te está costando, estás parado en otro lugar. Si a vos haces un ayuno y te estás muriendo de hambre, o te está costando horrores, porque te estás parado en otro lugar, estás parado de la religión. Si vos tenés que adorar, estás adorando y te está costando horrores, es porque estás en el deber ser, porque funciona, porque necesitas su presencia, no estás parado de Cristo. Lo que viene de Cristo es agradable y es suave, como dice que es el yugo. Es amador, es el esposo que te viene a tu encuentro, lo que viene de Cristo. Cualquier reglamento o norma es una carga pesada. Con Cristo no existe ningún reglamento, ninguna norma. Por eso digo esto de Halloween, ¿no? Ahora se entiende un poquito más. Cuando yo trataba de que profundicemos y no nos quedemos, porque a veces la carga del no es pesada. A veces la carga de no, porque vas a ser maldito, no, porque esto, es muy pesada. En Mateo 2 dice, vamos a leerlo. Con respecto al sábado, le dicen a Jesús, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado, ellos estaban comiendo. Miren cómo es que el propio David, cuando sus allegados, las personas con las que estaban en el templo, tenían hambre, ¿qué hizo David? David, con D al final, siempre la saco. David fue y comió los panes de la proposición, comió eso. ¡Qué horror! ¿Murieron todos? No, David murió como tuvo que morir. Eso responde la religión. Y acá Jesucristo respondió con que ellos tenían hambre. ¿No han leído lo que hizo David? No lo estoy poniendo como mi ejemplo, David, lo dice el Señor en el 3. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios. Por favor, miren la locura que hizo David. Lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más que el gran templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Si ustedes supieran, así le contesta a los fariseos. Fíjense lo que hizo David, que acá Jesús menciona, está en 1 Samuel 21:6, los que quieran después leerlo. Nuestro descanso diario no está en un día, está en Cristo Jesús. Ese es nuestro descanso diario. Después si tenemos, y lo dije varias veces, si queremos elegir un día y ese día sea sábado, y queremos hacer en el sábado una consagración especial, perfecto, pero que no sea que el resto de los días estés fuera de Cristo y necesites un sábado para estar en Cristo. Que no sea que un sábado te consagres y que el domingo entres en maldición por tu boca o por tu forma. Eso es lo que le importa a Cristo. A Cristo le está importando que sea el número. Eso es religión. Y lo dijo el propio Jesús cuando se lo dijeron acá. ¿Acaso David no hizo esto cuando tenía hambre? Sus discípulos tenían hambre. Esa fue la contestación. Y después viene que sanó a una persona que tenía la mano seca. ¿Cómo vas a sacar? Lo sacó del pozo. Un montón de milagros el sábado, que los religiosos decían que no había que hacer nada. Si vos vas con necesidad, lo encontrás a Jesús, y porque es sábado, Jesús te dice, no, hoy es sábado. ¿Te está ministrando vida o te está ministrando muerte? ¿Te está dejando con la mano seca o te la está sanando? Cuando nosotros vamos con una norma a Dios, nos estamos ministrando nosotros mismos la muerte. Vayamos a Cristo y todo lo que hagamos sea por Cristo y para Cristo. El descanso no se halla en algo religioso. La religión solo pone carga sobre nosotros. Cristo es nuestro verdadero descanso. Su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué decimos esto? Porque este es un asunto de vida.
todo lo que conocieras a la vida es agradable y fácil de llevar. La vida de Cristo. Con la medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Ahora yo digo, la falda corta, la falda larga, el escote, el Halloween sí, Halloween no, arbolito de Navidad, no arbolito de Navidad. Con la medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Ahora, si nosotros medimos a la persona que está provocativa, la persona que tiene un escote o la persona que se vistió de esqueleto, si lo medimos con la medida de Cristo, así nosotros, cuando cometamos algún error, porque no somos perfectos, así vamos a ser medidos por Cristo, con misericordia, con perdón, con verdad. Así va a ser la respuesta que tengamos de Cristo. Ahora, si nosotros medimos juzgando y tirándole por la cabeza la palabra, por la obediencia sin amor, lo que vamos a recibir de Cristo es eso, no porque Cristo lo sea, sino porque Cristo es justo. Mateo 7:2 dice, porque el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Como decía al principio, la misma boca que adora a Dios es la misma boca que critica al hermano por lo que está viendo al hermano. Entonces, es esa boca la que está viendo Jesús. Cuando uno condena al otro, Jesús no está mirando al otro, no se va de la mirada con el dedo, no se va con el dedo, Jesús está mirando a vos. Está mirando con qué boca estás diciendo y con qué corazón estás sintiendo y estás condenando a otra persona. La condenación siempre es de muerte, sabemos de dónde viene. Y la destrucción y el matar espiritualmente sabemos dónde viene. Ahora vamos a lo que más me gustó, que es el amanecer de lo nuevo. Fíjense cómo nace algo nuevo con la resurrección de Cristo. Nace como esta nueva religión, el cristianismo, lamentablemente llamada religión y practicada como religión, pero nace el Espíritu de Dios en todos nosotros y una forma distinta de hacer sin esa jerarquía. Fíjense que empieza como la era de las mujeres. Antes las mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta la resurrección de Cristo, las mujeres eran muy pocas las principales, digamos. Se habla de Moisés, se habla de David, se habla de muchísimo, pero son muy pocas las del Antiguo Testamento, y ni hablar que en el tabernáculo no se le daba lugar a una mujer por ser su género. Ahora fíjense, ¿quiénes fueron las primeras a quienes Jesús se les revela en su resurrección? A dos mujeres, a dos Miriam. María Magdalena, Miriam, y la mamá de Jesús. Dos mujeres. Fíjense qué distinto que es, según la religión, que en el tabernáculo y todo lo que sabemos de la religión hasta hoy día, que hay religión y hay personas que no permiten que yo en este momento, o personas, mujeres, estén predicando la palabra, no permiten pastoras mujeres, o no permiten un montón de, no le dan lugar a las mujeres. Fíjense, como Cristo le dio todo el lugar a las mujeres, porque le dio a ella el privilegio de estar en su resurrección, de ser partícipes y que la experiencia de su resurrección sean para ellas, las primeras. Ustedes saben que después el ángel le dijo lo que había sucedido, después que Cristo se le presenta a ellas, las primeras a las que Cristo se le presenta en resurrección, a las que pudieron experimentar la resurrección de Cristo en primera instancia son ellas. Miriam, las dos Miriam. Qué importante sería que hoy seamos esas mujeres, esas Miriam, y no le hablo solamente a las mujeres, sino le hablo a los hombres, que experimente ser esa Miriam que experimenta la resurrección de Cristo. Porque debemos todos los días experimentar esa resurrección, ese pasar por la muerte y renovar todo lo que hay en nosotros, ese limpiarnos, ese estar en lugares celestiales. Ellas fueron las primeras. El Nuevo Testamento también, la nueva era comienza en Galilea. No comienza en Jerusalén, no comienza en la ciudad santa, comienza en Galilea. Cuando Jesús le aparece a estas mujeres, después les dice, me voy a presentar a los discípulos en Galilea, decirle que estén todos reunidos. Más o menos es así, en Lucas 1, 26 y 28, y al 38. Fíjense qué distinto. Cambios radicales. Jesús le dijo a las mujeres, id, dad las nuevas a mis hermanos. No dijo al apóstol, no dijo al pastor, no dijo a mis hermanos.
Y en el libro de Apocalipsis se habla de hermanos. Juan se presenta como un hermano. Fíjense qué cambio de jerarquía. Somos todos hermanos y estamos todos llamados en la iglesia a hacer y a hacer. Por supuesto que la Iglesia Católica nos marcó a todos una estructura donde el más importante es este, y después viene este, y después no existe más nada, que son los que van a rezar. No existe nadie. Eso no existen. Ellos son un número para sumar adeptos, y bueno. Pero no, en la Iglesia que Cristo designó, todos debemos tener una función. Todos somos santos. Y todos tenemos un llamado, todos tenemos una función. Pero principalmente todos somos hermanos. Ya se acabaron en Hechos, en las epístolas vemos que hay profetas, hay llamamientos específicos, pero en Apocalipsis, en la época de ahora, en que estamos entrando, Juan le dice hermanos, se presenta él como hermano, pudiéndose presentar Juan, imagínense cantidad de características que tenía, él fue uno de los fundadores, junto con Pablo, con Pedro, pero se presenta como hermano. En Romanos 7:6 vemos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez. Fíjense, la propia Biblia dice, son cosas viejas. Sirvamos en la novedad del espíritu. Esto es lo que les quiero decir, no digo más, no ayunemos, no sirve para nada, no. En la novedad del espíritu. Si vas a ayunar, que sea la novedad del espíritu. Si vas a dar un compartir para una palabra viva y eficaz, necesitamos revelación fresca y eficaz. Fresca, viva, que esté, no un compartir que saco de viejo, porque esa es letra vieja, dice la palabra. ¿Y a qué se refiere con letra vieja? Se refiere a la palabra. ¿Qué significa ser religioso? Simplemente es tener una buena base bíblica, ser fundamentalista, pero sin la presencia de Cristo. Si no tenemos su presencia, por mucho fundamento bíblico que tengamos, seremos simplemente religiosos. Por conocer mucho la palabra, obedecerla sin amor, como decía antes, por ser fundamentalista. No, Cristo es todo. Si no lo estás viviendo como Cristo es todo, sos un religioso que nada más que quiere imponer tu opinión y estás parado en el yo. Si no estás viviendo Cristo. Y cuando hablo de religión, nosotros, a Dios gracias, que no somos una religión. Somos muy pocos, yo creo que en el mundo, que no somos una religión. A Dios gracias que Él nos ha escogido. A muchos escogió. Pero lo que digo es que sí somos cristianos, nos conocemos, nos identificamos como cristianos. Pero no nos identifiquemos con las conductas que hacen de la religión, del cristianismo, una forma. Cristo siempre fue el objetivo de todos los ataques. Vemos a partir de Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer, no los mataban a ellos, por ser seguidores, lo mataban por el Cristo que tenían dentro. Y hoy día es lo que persigue la religión. La religión en sí, que es la Babilonia, que de Apocalipsis ahora lo vamos a mencionar, está hablando, es la que niega a Cristo, la que no acepta a Cristo y la que no quiere que el Cristo se manifieste. Esa es la religión estructurada, que no quiere que Cristo viva y se multiplique. Por eso mataban a los creyentes. Ahora, en esta breve, no voy a estar mucho más, pero en esto le hablamos como un poco de la vida de la religión cuando estaba Cristo y después de muerto. Pero ahora vamos a hablar hoy, a través de las diferentes iglesias de Apocalipsis que menciona, las iglesias de Filadelfia, esas son las iglesias hoy, del cristianismo actual. Esas son las iglesias que nos pueden caracterizar o no, pero no son del judaísmo, no son las del templo, ¿se entiende? No son las de los sacerdotes, son las religiones de hoy que tenemos. El cristianismo, porque estas iglesias eran todas cristianas, todas habían confesado a Cristo, no le está hablando a la iglesia que no habían confesado a Cristo. Y en esto digo que hay una nueva era, digamos, una nueva manera de concebir las cosas. No es largo, igual no los quiero aburrir. En la primera vemos a una iglesia de mucho trabajo, pero una iglesia sin amor, que es la iglesia de Éfeso. Le dice, recuerda, por tanto, empieza el 2 diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. El Señor le advirtió que si no se arrepentían y volvían a su primer amor, perderían la luz, el testimonio y el candelero, y finalmente quedarían en tinieblas. En otras palabras, sin el primer amor y el mejor amor de todos, que es el primer amor a Cristo, fracasamos en cuanto al testimonio que damos al Señor. Entonces hacían muchísimas obras, pero habían perdido el amor, habían perdido a Cristo. Servirlo a Cristo, entonces, esto nos demuestra que servirlo a Cristo en nuestro corazón es siempre secundario. Lo primero es amarlo. Lo primero siempre, por más que pase el tiempo, es amarlo con todo nuestro corazón. Y es secundario, y tiene que ser la consecuencia de ese amor, servirlo. No lo sirvo porque soy cristiana, porque soy miembro de una iglesia o porque me lo pidieron. Lo sirvo porque lo amo. Y eso es ser esclavo en amor. Si no, no sirve. Y eso le está hablando a los cristianos hoy, Cristo. Esta es una palabra fresca para las iglesias de hoy. Segundo, lo vemos casi como progresivamente a este análisis que estamos haciendo en las iglesias y la religiosidad que tenía el cristianismo a la que se está dirigiendo. A la segunda le dice que mantenían la doctrina de Balaam y de las Nicolaitas, en 2.14, fíjense. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándonos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina ni a los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Tremendo. Todos los hermanos debemos funcionar igual, debemos orar, testificar. Todos los hermanos debemos cumplir en la iglesia, no por dinero. Nosotros, por eso digo que estamos apartados para el Señor y por el Señor, pero en muchas iglesias ustedes saben que las personas trabajan por el dinero. Y por eso le dice la doctrina de Balaam y los nicolaitas, que hacen no por amor, sino porque su sueldo, su trabajo, es por dinero. El otro día escuchaba a una persona predicando y decía que uno de los servidores más cercanos que él tenía se había puesto a criticar a una familia servidora de la iglesia y muy fiel, las criticaba por la cantidad de dinero que estaban ofrendando. ¿Qué hizo a quien yo escuchaba que predicaba? Tenía autoridad para decirle, por 6 meses no te dejo servir más en la iglesia, anda a trabajar. Y cuando valores el trabajo cuánto cuesta ganar el dinero para venir a ofrendar, cuando entiendas eso, vas a volver a tu servicio. Porque este predicador decía, es fácil hablar de la plata del resto. Y se dio cuenta que esa persona en definitiva estaba para criticar y estaba para contar la plata que otros hacían con esfuerzo. Y simplemente esta persona estaba haciendo un servicio que estaba haciendo de condenación para el resto, de crítica, para sumar dinero a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? Lo corrió. No sé si son buenos o malos ejemplos, pero son ejemplos cotidianos que pasan en la cristianidad, en la vida cristiana. Tercero, le dice a la iglesia de Tiatira que mantenía la enseñanza de Jezabel. Tremendo. Apocalipsis 2:20. Tengo en tu contra que toleres a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso los voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que comen adulterio, con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepienten de los que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Cuando llegamos a esta iglesia, encontramos una situación, chicos, aún más difícil que la situación anterior, que trabajaban por dinero. Encontramos doctrinas y enseñanzas directamente de Satanás. Directamente. ¿Quién fue esa mujer maligna? Ella fue la que introdujo mucha enseñanza y prácticas paganas a la iglesia y las mezcló con la enseñanza acerca de Cristo.
dio como resultado culto a ídolos y fornicación, como encontramos en la Iglesia Católica y en otros también puede haber. Correctos pero muertos. La próxima iglesia está en Apocalipsis 3. Tremendo lo que le dice a Sardis. Fíjense, despierta. Esto dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Terrible. Tienes fama de estar vivo. ¿Qué significa? Haces un montón de cosas. Tenés un montón de gente te escucha, pero en tu intimidad, en tu vida, Cristo está muerto. En tu vida espiritual estás muerto. Tenés un chip. Ya sabes cómo hacerlo, lo haces. Ya sabes cómo orar y orar. Y orás. Ya sabes cómo predicar y predicás. Pero no hay vida en lo que estás haciendo. Eso es también lo que nos puede pasar con falta de entendimiento y religiosidad. Por eso al principio decía que Cristo sea, que la vida de Cristo sea nuestra medida. Y la vida de Cristo sea la respuesta a las cosas que son sí, a las cosas que son no. Todo lo que enseñamos, lo que ministramos, todo lo que defendamos debe estar lleno de vida. De otro modo estaremos repitiendo la historia de Sardis, que es una iglesia que hace mucho, como todos queremos hacer mucho, pero en definitiva está muerta. La última, la iglesia de la Filadelfia, no vamos a mencionarla porque la iglesia de Filadelfia y la de Esmirna son iglesias, la que el otro día hablábamos, que son las iglesias que tienen poco poder, pero han mantenido su palabra, han confesado su nombre. Son las iglesias que, donde vemos, y se describe acá, que no hay religiosidad. La última, la Odisea, ricos, pero solamente en doctrina. A la Odisea le dice que son sordos, el otro día también lo veíamos. Lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada. O sea, lo tenían todo porque eran ricos, pero espiritualmente estaban secos, estaban pobres. Ellos tenían todo y necesitaban que no, pensaban que no necesitaban al Señor incluso. Y es la iglesia a la que se lo conoce mucho porque Dios dice que la va a escupir, porque no es ni fría ni caliente. Es una iglesia tibia. En el cristianismo actual, como lo relata la palabra, vemos que algo religioso se mezcló con algo del Señor, porque estas iglesias, todas, habían comenzado una vida del Señor. Por eso digo, a veces cuando leemos pensamos que estamos hablando como de otras religiones o de otro ejemplo, pero todas estas iglesias son cristianas. Entonces en ella vemos una característica muy común, que es mezclar lo religioso con el Señor, y en esa mezcla es que salen estos resultados. Durante el transcurso de los siglos y hasta ahora, el Señor ha estado separando lo que es suyo de lo que es religioso. Todo lo religioso se va a unir en la Babilonia que vemos en Apocalipsis 17 y 18. Ahí va la Babilonia, la gran ramera, la gran iglesia religiosa que va a ser destruida. Entonces Dios, Cristo, en todo este tiempo está separando lo que es religioso y lo que es de Él, para construir la nueva Jerusalén. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante de última tener conductas religiosas? Porque las conductas religiosas te llevan a la muerte. Las conductas de Cristo te llevan a la vida. Tanto sea manifestado en sanidad, en bendición, en palabras de aliento, sabiduría, manifestado un montón de cosas. La vida de Cristo manifiesta los frutos del Espíritu. Hoy en día entonces la iglesia de Cristo está separando constantemente lo que en otro compartir vamos a ver, que es la levadura con la harina, lo puro de lo que contamina. Cristo está haciendo constantemente esto en las iglesias, para purificar a la novia que está vestida de lino. La gran Babilonia en Apocalipsis lo leía y me daba hasta risa, porque viene con vestida de oro y con finas vestiduras. Y la novia de Cristo está vestida de lino fino. O sea, una tela que el lino lo conocemos y es una tela como hasta insulsa, ¿no? Uno no se casa con lino. Y la otra estaba vestida con oro y un montón de adornos. Eso es lo que hace la religión. Te adorna, te da un espectáculo divino, pero no te muestra a Cristo. Vemos que en la historia, entonces, lo que venimos contando, hay una mixtura y hay una tendencia a que el enemigo se meta y a través de la religión dogmatice o diga que hay que hacer esto y lo otro, y eso justamente es lo que va sacando a Cristo de la escena. Es la historia de la humanidad. Vamos cerrando. Escuchen las promesas que le hizo el Señor a las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dijo: al que venza le daré comer el árbol de la vida.
A todas no las condena, le da otra posibilidad, pero les dice, arrepentite, arrepentite constantemente, arrepentite de la religiosidad con la que decidís y con la que haces. A la iglesia de Pérgamo le dice, al que venza daré de comer del maná escondido. A la iglesia de la Odisea, de todos estuvimos hablando, si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré con él, cenaré con él y él conmigo. El Señor prometió que si permanecemos alerta y evitemos caer en las diferentes clases de religiones, seremos preservados en el disfrute del Señor. Comeremos con Él el árbol de la vida, como su maná escondido, y cenaremos con Él y Él con nosotros. A estas iglesias no las condena, no las mata, por decirlo, ¿no? Sino que le da constantemente otra oportunidad. Pero le dice, arrepentite. Y en el día de hoy es lo que me llevo, por lo menos yo, es arrepentirme de la cantidad de veces que declaré y decidí sobre mi vida y declaré sobre la vida del resto conforme a la religión, conforme al deber ser. Y la cantidad de veces que ejecutamos, llevamos adelante cuestiones como iglesia, copiando o porque debíamos hacerlo, y no según la vida de Cristo. De eso debemos arrepentirnos, de la cantidad de actos y de decisiones y condenaciones que hemos traído a nuestra vida sin el Cristo, por religión. Y de eso, Apocalipsis todavía, Jesús le da la oportunidad a las iglesias que se arrepientan, y este es el tiempo de quitarnos las manchas y salir limpio y vestirnos de lino fino. Este es el tiempo de limpiarnos. El máximo logro de la novia va a ser purificarse, va a ser separarse de todo lo religioso que lleva años engendrándose en ella, separarse de ello. Salir de ella, pueblo mío, dice en Apocalipsis 19. Salgan de ella, salgan de la religión, salgan de los pensamientos, salgan del cristianismo sin Cristo. En Apocalipsis, como decía, es lo nuevo renovado. En Apocalipsis es todo tan renovado que no incluye citas bíblicas. Fíjense, en toda la palabra siempre se citan a los profetas, al Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis no hay citas bíblicas. En Apocalipsis no incluye el hablar humano, todo es un hablar espiritual. Juan lo que va diciendo y relatando no tiene que ver con lo que sucede, tiene que ver con lo que sucede en su espíritu. No incluye ni doctrinas, ni dones, ni personas dotadas. No habla de una persona en particular. Apocalipsis habla de Cristo, es cristocéntrico, es el único libro de la Biblia que habla de Cristo, nada más de Cristo. Y lo presenta a Cristo en su victoria. Un Cristo diferente, un Cristo como un león, no como un cordero. En la palabra lo conocemos como el cordero, que dio su vida por nosotros, nos redimió, nos libertó. Pero en Apocalipsis viene como el gran león para batallar. Eso es de otra manera, y este Apocalipsis es lo de hoy, es lo de actual. En Apocalipsis no hay títulos, ni posiciones, ni llamamiento. En Apocalipsis hay hermanos. Hay una iglesia que trabaja, una iglesia que hace y una iglesia que es fiel. Y la religiosidad. Necesitamos la liberación, necesitamos liberarnos de las posiciones, de los títulos y de las críticas. Todas estas cosas pertenecen a la Babilonia la Grande, nunca formarán parte de la Nueva Jerusalén. En Babilonia están el Papa, los cardenales, los obispos, En Babilonia están las jerarquías. Allí hay muchas posiciones y títulos. Sin embargo, en las iglesias no hay posiciones, ni títulos, ni ministros dotados. En la iglesia de Cristo está solamente el Espíritu, 7 veces dice intensificado en Apocalipsis, y a nosotros nos trata como estrellas resplandecientes. No hay el pastor, no hay el maestro, somos hermanos que nos ministramos a Cristo constantemente. Pensar en jerarquías, en títulos, es pensar en la religión que nos estructura. Más cristiano que Cristo. Es por esto que lo llamé así a este compartir. Porque en muchas de las cosas que hemos hablado y de las que le reveló seguramente el Espíritu a ustedes y a mí, o que le va a revelar en secreto, en muchas de las cosas que somos y hacemos, somos más cristianos, más religiosos, que manifestando al Cristo que tenemos dentro. Y esto es el gran llamado de la iglesia hoy, limpiarse, quitarse la contaminación,
quitarse lo que no viene de Él, quitarse la estructura y el deber ser para ser y hacer, manifestando a Cristo, solamente a Cristo. Busquemos desesperadamente al Señor para arrepentirnos y para limpiarnos y cambiarnos y transformarnos según su poder y su amor. Vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por esta conexión. Gracias por esta reunión, Dios. Gracias por esta iglesia pura, Dios. Gracias por ponernos a cada uno de nosotros en un contexto de amor, en un contexto de cuidado, por sobre todas las cosas en un contexto de libertad, donde sos la cabeza, porque no nos veneramos, ni nos adoramos, ni nos conectamos por nosotros, nos conectamos por una palabra fresca que venga de vos, porque nadie importa más que vos, porque en esta iglesia tenemos y somos Cristo y con tu libertad ministramos. Te damos gracias, Dios. Gracias por poder darnos cuenta a través del Espíritu Santo, a través de luces rojas, esas llamados de atención que hace el Espíritu, las veces para poder arrepentirnos, las veces que hemos actuado según la religión, según lo establecido y no según lo que vos pensabas, las veces que hemos criticado a las personas sin preguntarte a vos lo que vos veías de ellas, las veces que hemos juzgado y hemos emitido actos de condenación hacia las demás personas sin preguntarte a vos y sin orarte a vos para saber lo que vos querías y lo que vos veías y el propósito que vos tenías con esa persona. Te pedimos perdón porque con nuestra vieja naturaleza a veces todavía queremos tocarte a vos y queremos ministrarte a vos con el yo, con la vieja naturaleza, con lo que está podrido, con lo que está por desfallecer. Te pedimos perdón, Dios, y nos arrepentimos. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Dios, que traigas a nuestra mente en estos días, en esta semana, que nos ministres de las cosas que debemos arrepentirnos para limpiarnos, para darnos cuenta y dejar de hacerlo y entregártelo a vos, para que vos te lleves en la cruz ese pecado que naturalizamos hoy, porque en la religión naturalizamos conductas, las repetimos como si fuéramos tontos y como si no tuviésemos el espíritu vivificante. Te damos gracias, Dios, porque vos nos reveles aquellos actos que hicimos condenando, juzgando. Te damos gracias, Dios, porque vos te reveles como ese león cordero que viene por esta iglesia limpia, por tu esposa. Te amamos, Señor. Te agradecemos, te necesitamos y esperamos tu venida. Esperamos más tu venida que los propósitos en esta vida. Esperamos más tu persona que nuestra persona y que las cuestiones de esta vida. Esperamos más tu segunda venida. Te amamos, te glorificamos y nos quitamos todo el miedo sobre lo que va a venir, porque sabemos que estamos en victoria y que lo mejor está por venir, Señor. Te damos gracias. Gracias por ser ese esposo que ama, que cuida, que protege, que está atento, que no desampara, que no suelta la mano. Por ser ese esposo que está constantemente contemplando a la novia, que ama a la novia, que perdona a la novia. Te damos gracias, Dios, por ser ese todo inclusivo que necesitamos hoy y todos los días de nuestra vida, por marcarnos cuando nos equivocamos, por marcarnos los malos caminos, y porque cada día seamos un poquito más parecidos a Cristo y dejemos nuestra vieja naturaleza atrás. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.